claro que al hacer esta cosa demuestran que no tienen ninguna aversión al riesgo. Y por tanto yo, bueno, la verdad es que estoy muy contento, lamento haberme perdido la primera parte de tu intervención porque me he sentido muy confortado cuando he oído citar a Habermas, porque así yo puedo citar también a otros filósofos y otras cosas que no son muy frecuentes, creo, en una facultad de ingeniería. Entonces me ha gustado mucho tu presentación y además te lo agradezco porque me das una entrada a temas que puedan ser un poco esotéricos quizás, ¿no? El otro día un alumno, no sé si está por aquí, me hacía una pregunta fundamental, ¿no? Me decía, ¿esto de la geopolítica qué es, no? No es fácil de definir, ¿no? Pero la definición clásica es que es la proyección de poder en el espacio geográfico. Inmediatamente el alumno me dice, ¿y qué es poder? Bueno, pues poder, la definición más básica es la capacidad que tiene un actor para obligar a otro a hacer lo que uno quiere. Esta es básicamente la definición de poder. Y hay varios métodos para hacerlo. Sobre esto abundaré. Para entrar un poco en el problema que tenemos aquí es que, como solía decir un economista indio, Yadis Bhagwati, hay un problema, ¿no? en los enfoques metodológicos de las distintas disciplinas. Bhagwati decía, con esa mentalidad hindú, que cuando un economista es bueno en esta vida, se reencarna en un ingeniero. Mientras que si es malo en esta vida, se reencarna en un economista político, que es lo que soy yo. Bueno, la cultura judío-cristiana nos da un poco más de margen y nos dice aquello de que los chicos buenos van al cielo, mientras que los chicos malos vamos a todos los sitios. Y eso, claro, nos permite bucear en los más bajos fondos de la ciencia, como por ejemplo las relaciones internacionales, los estudios estratégicos, las ciencias políticas, etcétera, etcétera, y por supuesto también la economía internacional. Lo que yo quería hoy es básicamente compartir con ustedes 3 ideas. Y todo lo que vendrá después es mera elaboración, así que lo importante son las 3 ideas que a mí me gustaría compartir con ustedes. La primera, que las estrategias o las reflexiones estratégicas sobre seguridad energética no capturan la riqueza que sí se recoge en la literatura académica incipiente sobre las implicaciones geopolíticas y geoestratégicas de las energías renovables. Y argumentaré por qué. En segundo lugar, que hay distintas implicaciones geopolíticas en función de distintos escenarios. Y la literatura básicamente maneja 2 escenarios. Escenarios en los cuales en una transición energética hacia un mundo 100% renovable y electrificado, se pueden dar en modelos nacionales, cerrados, basados en la generación distribuida exclusivamente, o en escenarios continentales que incluyen las interconexiones eléctricas entre distintos países. Esto es una diferencia importante con el actual sistema energético mundial, porque evidentemente cuando hay electrificación por medio con las tecnologías actuales, la extensión geográfica es necesariamente continental. No puede haber, con la tecnología actual, líneas de HVDC, de alta tensión, desde entre continentes, salvo en algunos casos cuando estos son muy cercanos, África y Europa, o Europa-Asia, por ejemplo. Entonces, intentaré dar las implicaciones de esos 2 distintos escenarios. Y finalmente, explorar cuáles son las aplicaciones, pero también las implicaciones para la Unión Europea. Y, bueno, me gustaría recibir su feedback, su respuesta sobre en qué punto esto se podría aplicar también a su país y si les puede resultar de utilidad. Bien, déjenme empezar por la parte estratégica. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen bien? Sí. Esto de llevar muchas horas de clase hace uno proyectar bien la voz. Déjenme empezar por la estrategia de seguridad. ¿Mejor? Conmigo. ¿Sí? Estrategia de seguridad energética de la Unión Europea. ¿Qué papel cumplen ahí las energías renovables? Pues muy pobre. Exclusivamente reducir la dependencia energética. Lo que dice la estrategia de seguridad energética de la Unión Europea es ¿para qué nos sirven las energías renovables? Para reducir nuestra dependencia. Este es un enfoque muy obsoleto, ¿no? Como intentaré demostrar.
como mucho, la estrategia europea dice, hombre, también tenemos que incluir las renovables en nuestra agenda internacional. Pues cuando hacemos acuerdos de cooperación metemos las renovables, hacemos diplomacia climática, etc. Pero desde el punto de vista de la seguridad energética, o desde el punto de vista estratégico, el único elemento en que se considera es para reducir la dependencia. La estrategia de seguridad energética de España, que es un poquito más reciente, de 2015, pues es muy acorde con estas líneas. Lo que pasa es que, en fin, consultaron a algunos loquitos que dieron algunas ideas nuevas y sí que consideran, por ejemplo, introducen, pero desde luego no lo elaboran y no creo que lo entiendan, pues lo importante que es la diversificación. Es decir, cuando uno diversifica fuentes y orígenes, está reduciendo la vulnerabilidad de su sistema energético, evidentemente. Y tampoco, bueno, se suele tener en cuenta los aspectos geoeconómicos, pero aquí en la estrategia española sí se considera, por ejemplo, cómo desarrollar tecnologías limpias, energéticas, puede ofrecer un mercado exterior para las tecnologías o incluso para la exportación de electricidad de origen renovable. El problema que tienen estos enfoques estratégicos es que esta narrativa de la independencia energética es una cosa totalmente nacionalista y nativista, si ustedes me permiten, abundando un poco, y posfactual o posverdad, abundando un poco en lo que decía antes. Bien, es miope y reduccionista, porque desde un punto de vista más comprensivo, la seguridad energética no consiste tanto en reducir la dependencia, esto es imposible en un mundo interdependiente, como en gestionar bien la interdependencia. Ayer decía un compañero, hablando del shale, que Estados Unidos ahora es independiente energéticamente. Pues no, lamento discrepar. Puede ser autosuficiente, pero no es independiente. Decía también ese compañero que la bajada de los precios del petróleo se debe a que Estados Unidos produce mucho. Pues de nuevo discrepo. La bajada de precios del petróleo se debe a que Arabia Saudí decidió inundar los mercados abriendo el grifo. Y a esto es lo que se debe. Por tanto, aunque uno sea autosuficiente y no importe ni una gota ni un barril de petróleo, al final su producción depende del precio internacional que se fija en los mercados globales. Con lo cual, es un oxímoron, es una quimera lo de pensar que uno puede ser independiente en un mundo interdependiente. Por si no había quedado intelectualmente desacreditado este enfoque, pues que el señor Trump plantee su política energética como alcanzar la independencia energética, yo creo que ya debería desechar totalmente esta idea, ¿no? Pero es que además, este énfasis en la dependencia energética es contraproducente para las renovables. Voy a ponerles un caso, porque yo miré muchas veces por la abstracción, voy a poner casos prácticos. El caso de Israel. Miren, en Israel, país pequeño, con muchas horas de isolación, donde los problemas de seguridad, como ustedes se imaginan o saben, son prevalentes, tiene un caso interesante. ¿Para qué se deben utilizar los espacios desérticos del sur del Negev? Para instalaciones militares de entrenamiento, etcétera, para parques naturales. A ustedes les puede parecer que esto de los parques naturales es una tontería. Bueno, en un país aislado donde uno no puede ir a ningún sitio, tener parques naturales es un factor fundamental de ocio. O para la agricultura, mucha importancia en Israel, por ejemplo con los kibbutz, los kibbutzíes, un gran peso político, abundando en el tema del peso político de las decisiones. Y finalmente la industria solar proponía, oiga, no, esto para generar solar, ¿no? ¿Y cuál fue el argumento que se utilizó en todos los casos? Lo que se llama la securitización. La securitización, que es un concepto de la Escuela de Copenhague, es una forma extrema de politización. Consiste en decir, oiga, desarrolle usted huertos solares porque eso me permite reducir la dependencia energética y por tanto aumentar mi seguridad energética y no ser dependiente de todos mis vecinos hidrocarburíferos que no me pueden ni ver. Sus razones tienen, evidentemente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una competencia con discursos securitizadores a ver cuál de esas opciones provee más seguridad. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando Israel descubre uno de los mayores yacimientos de gas offshore en el Mediterráneo Oriental? Inmediatamente los señores del gas dicen, oiga, argumento de seguridad. ¿Quieren ustedes seguridad energética? ¿Quieren ustedes independencia energética? El gas. Y ahí los solares perdieron
toda la batalla por haber politizado el discurso, de haber utilizado una narrativa de securitización. Esto se ve también en la estrategia de seguridad energética española, cuando dice, bueno, lo que hay que hacer es desarrollar las fuentes autóctonas. Claro, el argumento de la independencia te lleva, lógicamente, a desarrollar las fuentes autóctonas, pero ¿cuáles? Claro, cada uno dice las suyas. Unos pueden decir las renovables, otros pueden decir el shale, otros pueden decir incluso, y lo dicen, el carbón, la nuclear. Es decir, el argumento de la securitización de las renovables puede tener efectos contraproducentes. ¿Qué nos dice la literatura académica? Es reciente, pero empieza a decir cosas interesantes. Yo modestamente he contribuido con algunos artículos, con algunos journals. Si alguno de ustedes no le basta, no es suficientemente masoquista con mi exposición y quiere abundar su conocimiento, puede buscar en mi perfil de Google Scholar, donde hay bastantes artículos relacionados con esto. Bueno, primero, ¿qué nos dice la evidencia empírica? Que es interesante. Hombre, se suelen, me voy a referir a la Unión Europea, que es la parte donde más se ha trabajado esto. Lo que dicen los economistas políticos es que cuando hacen sus econometrías y sus regresiones, lo que les salía era cuáles son los países que más han desplegado renovables, cuáles son las variables que más influyen en ellas. ¿Será grandes preferencias por cómo se revelan esas preferencias? Instalando más renovables. ¿Será porque hay más financiación? Bueno, pues lo que sale es que en muchas ocasiones se debe a cuestiones de seguridad energética. Es decir, los países que tienen mayores grados de dependencia energética son aquellos que tienden a desarrollar más las renovables, porque funciona la narrativa de la securitización y de la independencia energética. En cambio, nosotros hemos hecho algunos estudios y lo que nos sale es que el elemento de diversificación y por tanto de reducción de la vulnerabilidad es mucho más importante y mucho más relevante para la seguridad energética que el argumento de reducir la dependencia. ¿Cuál es la implicación para la política energética? Ojo, si solamente trabajamos con la perspectiva de la dependencia, nos olvidamos de la diversificación, nos olvidamos de la interdependencia, podemos caer en un mercantilismo o un proteccionismo renovable. Y algunos casos de esos hay en países, por ejemplo, como España. Un aspecto importante en la literatura, hay un artículo delicioso, lo recomiendo a todos ustedes, Scholten y Bosman, 2016, que lo que hace es un experimento conceptual para ver cuáles serían las implicaciones de un sistema energético 100% renovable y electrificado ceteris paribus, es decir, con las tecnologías actuales. Un modelo estático, alternativo, no es un modelo económico, no es más que un puro experimento. Lo que nos dicen es, hombre, si tenemos en cuenta las especificidades técnicas y geográficas de las renovables, eso nos va a determinar la estructura de los mercados eléctricos, por ejemplo, pero también, y más importante para los efectos de esta charla, ¿quiénes van a ser mis socios comerciales? Evidentemente España difícilmente en renovables electrificadas puede tener como socio comercial a México con las tecnologías actuales. Lo lógico es que sea su esfera geográfica más cercana, allá donde los cables llegan. Por tanto, 100% renovables y electrificados nos cambia la estructura de los mercados y nos cambian nuestras relaciones energéticas internacionales. Lógicamente, la extensión máxima del sistema puede ser continental, transcontinental cuando los continentes están muy próximos. Evidentemente, aquí tenemos esos dos escenarios que les mencionaba anteriormente. Yo puedo decidir solamente producir y no comprar nada, de nuevo es teoría de la decisión, y de nuevo en teoría de la decisión, como también se ha dicho, lo que nos dice la teoría de la decisión en incertidumbre con economía es, tú no puedes alcanzar, no existe el seguro perfecto, la línea de certeza no existe, que es un poco la pregunta que hacía, no existe la línea de certeza. Porque si tú quieres pagar un seguro perfecto para tu coche, es decir, que te cubra todos los costes, pues entonces no tiene sentido, sería carísimo eso. Entonces hay que funcionar con una cierta propensión al riesgo. Y evidentemente, ¿dónde te sitúas tú en esa posición del riesgo? Depende de tus preferencias, como tú también apuntabas. Que pueden ser, como comentaba antes Natalia, más o menos reveladas. Claro, la cuestión aquí es ¿qué implicaciones geopolíticas tiene esto? Avanzaré rápidamente
en un modelo exclusivamente nacional cerrado, estoy hablando de dos escenarios extremos, luego los podremos rebajar, tienes que funcionar en base a la generación distribuida, si no es imposible que tú proporciones suficiente energía para el funcionamiento de una economía moderna. En cambio, en un escenario continental se crea lo que se denominan comunidades de red. Una comunidad de red es un concepto derivado de las comunidades de seguridad de la Escuela de Copenhague. La OTAN es una comunidad de seguridad. ¿Qué es una comunidad de seguridad? Aquella que está empastada, que está unida por preferencias similares y sobre todo por una amenaza común, por la reputación entre los pares, de forma que, un poco al estilo de lo que se decía en el opúsculo de Kant de la paz perpetua, en una comunidad de red o en una comunidad de seguridad no hay conflictos, porque hay preferencias similares y porque la amenaza externa aglutina el propio comportamiento de la comunidad. Para aquellos de ustedes que no conozcan el opúsculo de Kant sobre la paz perpetua, esa que plantea la famosa pregunta, y se planteó a todos ustedes, ¿pueden ustedes decirme cuántas guerras desde que nació la democracia allá en Pericles ha habido entre naciones democráticas? Piensen, ¿cuántas guerras ha habido entre países democráticos? ¿Cuántas guerras ha habido dentro de comunidades de seguridad? ¿Por qué creen ustedes que se funda la Comunidad Europea? Precisamente para evitar esos conflictos. Bien, volveré sobre estos escenarios, pero antes hay aspectos comunes en ambos. En un sistema 100% renovable nos encontramos transferencias de poder. Desde los productores de hidrocarburos a los productores de renovables. Desde aquellos, y esto es más importante, que controlan el recurso a aquellos que controlan la red. Si tú estás en un sistema electrificado y estás en una comunidad de red, el que proyecta poder es el que tiene capacidad para gestionar la red. Y en tercer lugar, una transferencia de poder desde los productores de todo tipo de energías hacia los consumidores, porque aparece el prosumidor. No sé si es una palabra frecuente en México, prosumidor. ¿La conocen? El prosumer, el que al mismo tiempo tiene su placa en el tejado y al mismo tiempo consume y produce. Es decir, hay transferencias de poder al menos en esos tres niveles en cualquiera de los dos escenarios, nacionales o continentales. Evidentemente, en la medida en que la extensión máxima geográfica es continental o en la vecindad de los continentes, hay una desglobalización y una regionalización. En el caso de los escenarios nacionales hay una nacionalización, que tiene implicaciones para las relaciones internacionales muy significativas. No olviden ustedes algo que ha estado flotando en el encuentro SUMAS durante todos estos días, y es que si ustedes se fijan en todas las iniciativas, en todos los proyectos de interconexiones eléctricas transnacionales que en el mundo ha habido, nunca se consideran los factores políticos ni geopolíticos. Muchas veces eso es lo que les hace fracasar. Muchas propuestas, muchos fracasos. Especialmente cuando no se producen entre comunidades de red o protocomunidades de red o embriones de las mismas. Claro, aquí hay también diferentes marcos de análisis en los que se puede abordar este punto, pero a mí lo que me interesa es transmitirles a ustedes las principales conclusiones. Primero, como las energías renovables son muy descentralizadas e implican una elevada intensidad de red, reducen la vulnerabilidad. Hay distintos estudios, por ejemplo, que comparan un sistema europeo basado en las renovables, famoso Desertec, que era un sistema que significaba una red pan-euromediterránea para exportar renovables del sur del Mediterráneo a la ribera norte, comparado con un sistema gasista. Y se empiezan a comparar, bueno, pues no parece que haya grandes diferencias. No, el sistema renovable es mucho más vulnerable. Hay distintos estudios, por ejemplo, los ataques terroristas. Bueno, pues no hay una gran diferencia. Hay algunos estudios que dicen que, hombre, el gas es un poquito más seguro, hay otros que dicen que no, pero en el fondo no presenta un dilema, no nos obliga a decidir entre sustentabilidad y seguridad. No hay un mayor aumento de la inseguridad por transitar hacia un sistema
renovable, al menos en el. Segundo punto fundamental. Las tecnologías renovables son tecnologías de coste marginal cero. ¿Y ello qué implica? Implica que no hay volatilidad de precios, salvo que esté generada por riesgo regulatorio. De eso en España sabemos un montón. Pero, hombre, en principio tendría que ser más fácil controlar el riesgo regulatorio que el riesgo geopolítico. Y en segundo lugar, ese aspecto fundamental de que son tecnologías de coste marginal cero implica que el precio de las renovables está totalmente descorrelacionado del petróleo, el gas o el carbón. Cuando el petróleo sube, el gas sube igual porque está indexado y el carbón también. Las renovables no, están totalmente descorrelacionadas, con lo cual eso nos da una base de seguridad energética muy relevante. Hay gente que destaca otras dependencias, se han mencionado también en estos encuentros. La dependencia tecnológica o la dependencia de los minerales críticos. Maticemos, al menos en escenarios abiertos. Los riesgos en el acceso a las tecnologías no parecen muy relevantes. Es decir, no tenemos, oye, es que si yo transito a las renovables, luego no voy a poder acceder a las tecnologías. Actualmente tenemos mecanismos como la Organización Mundial del Comercio, etcétera, que deberían ser capaces, aunque hay gente que piensa que no es la medida suficiente, de gestionar esas diferencias. Si un país dice, no, yo no quiero, yo pongo un subsidio, yo pongo una tarifa, un arancel a la exportación de tecnologías renovables, la OMC llega y dice, pero usted eso no lo puede hacer. Y aparte que los mercados ahí funcionan de una forma relativamente eficiente, tanto como los mercados pueden llegar a hacer. En segundo lugar, hay que matizar también el riesgo del acceso a los minerales críticos. Últimamente se habla mucho en la prensa del litio. El litio está subiendo mucho, eso es un riesgo. ¿Qué riesgo? No, esto es litio. Esto dicen mucho los petroleros, ¿no? El litio, las baterías, esto lo va a encarecer muchísimo, esto les va a hundir a ustedes el coche eléctrico. Falso, porque, en primer lugar, nos guste o no, el grueso de las explotaciones mineras está con el litio, por ejemplo. Están concentradas en el triángulo del litio, en América Latina, Chile, Bolivia, Argentina. No parece que sean países de un gran riesgo geopolítico. Estados Unidos, Australia, y es verdad que China tiene un 10% de las reservas. Bueno, no es una gran cuestión, es decir, no creo que tengamos que tener miedo de eso. Además, hay una capacidad ociosa importante. Pero el problema del litio, es que no hay un mercado transparente, no sabemos cuál es el precio, no hay una cotización. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que intentar hacer en estos casos es mejorar los mecanismos de transparencia para reducir los costos de transacción y reducir la incertidumbre. Hay un bonito artículo mencionando la Energiewende que dice, bueno, si Alemania quiere aplicar la Energiewende, ¿debería esto plantear problemas de acceso a los minerales críticos? Y la respuesta es que no. Hombre, hay algunos, como en el neodimio y el disprosio, parece ser, que, pues, sobre todo con el tema de, bueno, pues algunos imanes, etcétera, tecnologías de imanes para el coche eléctrico, pero también para algunas turbinas, hasta donde yo sé, lo estoy leyendo, casi sin entender lo que estoy diciendo, porque esa parte técnica, sinceramente, me resulta muy ajena. Pero lo que es importante, el mensaje que es importante es que, hombre, hay que tener estrategias para prevenir estos riesgos, pero no hay que securizarlos, no hay que exagerar esos riesgos y no caer en los enfoques neomalthusianos que muchas veces son bastante evidentes. Hay otro aspecto que se ha mencionado que es relevante, hasta qué punto las renovables pueden replicar los problemas de conflictos por recursos o de rentismo que se dan en las otras energías. Como ustedes saben, Paul Collier y compañía nos han venido a decir que un país que tiene muchos recursos de hidrocarburos tiene, bueno, un 30 y tantos % más de probabilidades de entrar en un conflicto transfronterizo y un 40 y tantos, cito totalmente de memoria, como decir que me lo invento, de conflictos internos. Bien, de acuerdo. ¿Podría pasar lo mismo con las renovables? Bueno, depende con cuál. Con la hidroeléctrica, por ejemplo, sí, porque está muy centralizada. Cuanto más centralizada, mayor centralización del poder y más riesgo de conflicto y de competencia estratégica. El caso más claro es el de las grandes presas africanas. Fíjense ustedes, Etiopía quiere construir una gran presa en el Nilo para exportar electricidad a todos los países de alrededor.
Egipto le dice, oiga, no, yo le bombardeo la presa, porque Egipto vive perdido. Luego hay una tensión de conflicto muy fuerte. Otro caso, Grand Inga Dam en la República del Congo. Una gran presa, la mayor del mundo, 3 veces la de las 3 gargantas, no sé cuántas. Oiga, el Congo, que tiene una tasa de acceso a la electricidad del 10%, quiere construir eso para exportar la electricidad a Sudáfrica. Oiga, eso es un problema muy serio de seguridad humana, de falta de acceso a la electricidad. Y además, en un país como el Congo, con unos niveles de institucionalidad muy débiles, aunque aquí mi compañera Ana sería capaz de elaborar mucho más que yo, porque es mucho más experta en la región, tenemos un grave riesgo de que nos produzca enfermedad holandesa y maldición de los recursos. Y de hecho, es uno de los motivos por los cuales el Banco Mundial ha dicho que ya no va a financiar esa empresa. Es decir, hay que tener cuidado con esto, pero no plantea tampoco hay que exagerar los problemas, sobre todo si se ponen los medios para evitarlo. Hay un caso que a mí me preocupa. Miren, Marruecos está llevando a cabo un programa de desarrollo de las renovables brutal. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que aproximadamente el 50% de las actividades están en manos del rey. Entonces, ¿cómo se gestiona la retribución? Claro, esto nos plantea un problema. Si no tenemos unos mecanismos institucionales que obligan a la transparencia y evitan la captura de las rentas por parte de élites extractivas, tendremos un problema de rentismo renovable que normalmente nunca se considera. Bueno es que se puede prever. Bien, déjenme pasar, supongo que veis fatal de tiempo, déjenme pasar a el contraste entre escenarios nacionales y continentales. Scholten y Bosman lo que dicen es que los países deben decidir. Deben decidir si comprar electricidad renovable fuera. Evidentemente, si un país decide comprar, hay países que deben decidir vender. Es decir, hay flujos. O los países pueden decidir exclusivamente producir y no comprar. Y entonces nos vamos a esos dos escenarios que les he dicho antes. Uno basado exclusivamente, extremos, basado exclusivamente en la generación distribuida, y otros con mayor peso de la centralizada, porque tienes grandes redes. Esto se puede, por supuesto, relajar como vemos. Claro, ¿qué escenarios híbridos podemos pensar? Escenarios donde no estamos 100% renovables, donde todavía permanece el oil and gas. Por ejemplo, si se desarrolla el secuestro y captura de carbono, podría permanecer manteniendo las limitaciones climáticas. O si hay un mix entre centralizadas y distribuidas. El otro día leía que el señor Musk, de Tesla, a pesar del master plan que tiene, decía en unas declaraciones, no sé si tuvo un calento, que, o es que como ahora están dedicados a producir baterías Power Pack que piensan vender a las utilities, pues claro, los intereses también empiezan a jugar, ¿no? Decía que, hombre, que él pensaba que una tercera parte del mercado para la distribuida y 2/3 partes para la centralizada, pero de un mercado mucho más grande, porque estamos hablando de electrificación. Bueno, podemos hablar de porcentajes, ahí el mix me parece que es lo de menos, lo que me interesa es la conceptualización. Pero también tenemos que ver las implicaciones estratégicas de cada uno de ellos. Las nacionales, bueno, el punto fuerte es que no hay dependencia energética. No hay cooperación internacional. Cosas que hoy no son un problema, como el acceso a los minerales críticos o las tecnologías, pueden convertirse en un problema. ¿Qué ocurre? Les pongo un caso. Miren, nosotros en España estamos muy preocupados con lo que pasa en Argelia, con la caída del precio del petróleo. Saben ustedes todo aquello de refugiados, ISIS, terrorismo, etc. Oiga, ¿qué pasa si mañana Argelia pierde todos sus ingresos por petróleo? ¿Cómo gestionamos eso? Hay efectos colaterales. También tienen ustedes que tener en cuenta que el mercado del petróleo y del gas natural es la mayor transferencia de renta que se ha dado en la historia de la humanidad desde los consumidores a los productores. ¿Qué ocurre con un país como Mozambique si no puede desarrollar sus recursos de gas? ¿Qué le está pasando a Angola? Una crisis profunda porque han encontrado pozos offshore pero al precio actual no los explotan. ¿Qué ocurre con Malawi? Que ya le han dicho, oiga, miren, los chinos les han dicho, oiga, miren el lago, no vamos a explorar estos precios. Afecta mucho las expectativas. Sin duda que estos países tienen que diversificar y tienen que cambiar sus modelos, pero esto lleva mucho tiempo y requiere transiciones muy largas. Es decir, plantea problemas colaterales.
Pero lo que más me interesa, como yo trabajo en un Instituto de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos, es trabajar en los escenarios internacionales o continentales. En una red continental con una elevada capacidad de interconexión y una elevada penetración de las renovables, si los mercados son líquidos y hay una integración normativa, de forma que el riesgo no es asimétrico de unos países a otros, nos encontramos básicamente con 4 implicaciones. Primera, como decía también antes Ariel, hay una reconfiguración de las reglas del juego en torno a las comunidades de red que antes les mencionaba. Como les decía, ganan países que tienen capacidad de red, es decir, aquellos países que pueden controlar la red por su situación geográfica. España es un caso claro, pero México, oigan, ustedes están exportando agua a Guatemala, podrían exportar al CIEPAC, pero también están exportando renovables desde Baja California a Estados Unidos, for the time being. Luego, también es muy importante la capacidad de gestión de red y de transporte, la capacidad de almacenamiento, la capacidad ociosa de generación, en definitiva, la capacidad para balancear la red. Les voy a poner el caso de Noruega. Noruega, que algunos llaman la batería de Europa. ¿Por qué? Porque Noruega se proyecta diciendo, oigan, interconéctense ustedes conmigo, el día en que no hay viento en Dinamarca, pues yo les exporto de mi hidroeléctrica, ustedes me pueden mandar cuando tienen exceso de generación renovable, me mandan, yo bombeo aguas arriba, almaceno, es decir, es un gran punto de almacenaje. También tiene geotermia, etcétera, etcétera. En el Mar del Norte también los factores de carga eólicos son importantes, es decir, se plantea como la pila de Europa. Algunos académicos, el gobierno noruego, mucho más inteligente, se plantea, fíjense qué término tan bonito, tan de poder blando, perdón, como compañero de capacidad de Europa. Más bonito que la pila de Europa. Compañero de capacidad. El país que balancea los sistemas. En segundo lugar, segunda implicación, una comunidad de red supone una nueva gobernanza de red. No tiene sentido que en una comunidad de red, por ejemplo en la Unión Europea, Alemania tenga unos incentivos a las renovables, España tenga otros, en unos países haya subastas, en otros haya feed-in tariffs. Hay que armonizarlo, con lo cual necesitamos una nueva gobernanza de red. En tercer lugar, ¿caben comportamientos estratégicos? Ustedes probablemente han oído hablar de la petropolítica. Venezuela, Irán, Arabia Saudí. ¿Puede haber una res politics, una renopolítica? Bueno, esto sería la otra cara del problema del rentismo renovable y del tema de los conflictos por renovables. En principio parece muy difícil lo que nos dice la literatura académica, porque las características de las renovables lo dificultan. No se pueden almacenar con la tecnología actual o es caro, es decir, si yo mañana Marruecos dice, pues yo no le quiero exportar a usted España o Portugal, no le quiero exportar electricidad para fastidiaros. ¿Qué hace usted con el recurso? Lo pierde. No lo puede almacenar. Tampoco lo puede redireccionar porque no tiene redes alternativas. Tampoco puede plantearse sin más dejar de producir porque está retardando la amortización y es un coste de oportunidad importante. Por tanto, hay muchas limitaciones para aplicar comportamientos estratégicos con las renovables. Pero el más importante es que en una comunidad de red los comportamientos estratégicos tienen un coste muy elevado, a saber, ser expulsado o ser marginalizado de esa comunidad de red. Si en OTAN uno de los países decide que no participa y le ponen fuera, imagínense el coste que tiene para este país. Cuarto aspecto que ya he mencionado. Con respecto al escenario nacional, los escenarios continentales plantean una desglobalización más contenida, una regionalización y no una nacionalización. Aquí, esto es un aspecto que a mí me resulta especialmente interesante porque he trabajado bastante en los nuevos desarrollos de la geopolítica y en concreto en la diferencia que yo menciono, voy a hacerlo un poco, intentar hacerlo un poco ligero, la diferencia entre lo que se llama la geopolítica, lo que yo llamo la geopolítica de los mapas o la geopolítica clásica, las transferencias horizontales de poder entre un país y otro, el Sheikh llega y una transferencia de poder hacia los Estados Unidos. Llegan las renovables en China y una transferencia de poder hacia China. Cosas materiales. Pero también hay una geopolítica de las ideas. Lo que Joseph Nye ha llamado
las transiciones verticales de poder. La geopolítica de las ideas es cada vez más importante, porque vivimos cada vez en un mundo más posmaterial. Es decir, el poder blando. Yo propongo un modelo renovable que es atractivo para el resto del mundo. ¿Qué gran poder tiene eso? Es otro poder distinto. El poder duro se basa en la coerción. El poder blando se basa en el ejemplo. Yo consigo por la persuasión que tú apliques el modelo que yo quiero. No deja de ser poder, pero es un poder distinto, mucho más amable y también más difícil de gestionar. El problema es que, en contra de lo que mucha gente piensa, que la introducción de las renovables, un sistema 100% renovable o con mucha penetración de renovables, sería un sistema limpio también de problemas geopolíticos, a mí me parece que es wishful thinking. Lejos de eso, porque en el momento en que estamos más pegados a la geografía por las limitaciones técnicas, tenemos lo que Kaplan ha dado en llamar un retorno de la geografía. Claro, pero al mismo tiempo, como estamos hablando de ideas, sustentabilidad, lucha contra el cambio climático, tenemos que gestionar ambas cosas a la vez. Tenemos que trabajar al mismo tiempo en la geopolítica de los mapas y en la geopolítica de las ideas. Y por tanto nos encontramos con nuevas geografías de la seguridad energética, al mismo tiempo más geoestratégicas y más ideacionales. Déjenme pasar a la parte final de cómo podemos aplicar todo esto y qué implicaciones tiene para el caso de Europa. Es decir, intentaré básicamente aterrizar en lo que hasta ahora les puede parecer a ustedes mucha cháchara, muy abstracta y poca sustancia. Aplicaciones. Primeras, en Europa. Hay muy pocas interconexiones eléctricas extraeuropeas. Incluso las intraeuropeas funcionan muy mal. España no tiene interconexiones suficientes con Francia, por ejemplo. Y eso limita muchísimo el desarrollo de las renovables en España, porque cuando a nosotros nos sobra energía eólica o solar, hay momentos en que el 80, el 70% del sistema eléctrico está funcionando con renovables, y seguimos teniendo más porque hay mucho viento, mucho sol, etc. Tenemos que cerrar, tenemos que apagar. Eso es un coste de oportunidad enorme porque no se puede exportar al resto de Europa porque no tenemos interconexiones con Francia. O es un problema intraeuropeo. Pero a mí el que me importa es el extraeuropeo en este contexto. Las únicas interconexiones que tenemos asociadas a renovables son con Noruega. Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero sí del espacio económico europeo y por tanto funciona con el acervo energético europeo. Las normas que rigen la política energética noruega se basan porque tienen que adoptar el acervo comunitario, aunque los noruegos tienen su propia independencia. Por ejemplo, curioso, fíjense lo que es el poder blando y la combinación. El mayor productor de hidrocarburos de Europa se plantea como el compañero para la transición energética y ha dicho que va a prohibir los coches de combustión 2020-2025 por él. Alemania 2030, O sea que esto de la transición va en serio. Bueno, pues fíjense, con Noruega es con quien tenemos. Tenemos con los Balcanes también, con el que forma parte de la asociación que es el Energy Community Treaty, que también adopta el acervo comunitario. Tenemos con Turquía, que también ha adoptado el acervo comunitario energético, aunque no forma parte de la Unión Europea. Entonces, bueno, Turquía sí tiene con Grecia y Bulgaria interconexiones, pero son asíncronas, es decir, no sincronizan el sistema turco. Y luego tenemos Marruecos-España, con 2 interconexiones y una tercera propuesta, que no solamente es que es una interconexión importante, fíjense, el 15% de la demanda eléctrica de Marruecos se cubre con exportaciones españolas. ¿Se dan ustedes cuenta del leverage estratégico que eso supone? Muy importante. Pero no solamente por ese 15%, sino que esa interconexión ha permitido sincronizar los sistemas eléctricos marroquí, argelino y tunecino con el de la Unión Europea. Y por tanto estos países tienen menos apagones, tienen más estabilidad de red, por el mero hecho de estar interconectados. Fíjense las implicaciones estratégicas que todo esto tiene. Claro, llegados a este punto, nos encontramos en Europa con lo que podríamos llamar 2 protocomunidades de red o 2 embriones de comunidades de red. En el Mar del Norte hay una iniciativa
que es la iniciativa del mar, de la red del Mar del Norte, el North Seas Offshore Grid Initiative o algo así, en la que está Noruega y todos los países europeos alrededor, ¿no? Y luego tenemos otras iniciativas en el Mediterráneo que han ido fracasando una tras otra. La primera, el proyecto Desertec, que les he mencionado rápidamente antes, y otro que era pues, el alter ego de este, que se llamaba el Plan Solar Mediterráneo, que pretendía exportar electricidad renovable del sur del Mediterráneo al norte. Y ambos fracasan. Y fracasan por una serie de motivos, pero los geopolíticos no son los de menor importancia. Porque esto empieza a funcionar allá por 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, primavera árabe, y el invierte en Túnez, en Egipto, en Argelia, se para. Segundo, por cuestiones geoeconómicas. En Europa tenemos una crisis de caballo, en España hay una fatiga de renovables, sobre todo por el tema de las subvenciones o del apoyo, la gente se cansa, los gobiernos no quieren, hay un problema de déficit, y lo que no quiere España es, si no somos capaces siquiera de absorber nuestras renovables y las podemos exportar, encima ahora voy a tener que importar del sur y además subvencionado. Bueno, plantea problemas de proteccionismo renovable, pero también plantea sobre todo problemas económicos. Y es que lo que tiene sentido es que sea el norte, que tiene exceso de capacidad, el que exporte al sur, que es donde está la demanda creciendo de forma exponencial. No tiene sentido que los países del sur, que tienen altas tasas de pobreza energética, exporten a los países del norte, que tenemos un exceso de capacidad. Es el contrario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nos encontramos con la cuestión de las narrativas también, que también mencionaba antes Ariel. La narrativa de todos estos procesos eran: nosotros funcionamos exactamente igual que con el oil and gas. Ustedes nos exportan el producto, nosotros ponemos la tecnología, las redes de distribución, nosotros nos quedamos con el valor añadido. Este mensaje no pasa en los países del sur, ¿verdad? Miren, no. Y con todos estos problemas nos encontramos, por tanto, con una situación, digamos, no sé cómo decirlo, complicada, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico. En suma, ¿cómo se llama esto? Para concluir, 3 puntos. Es importante, cuando hablamos de renovables y geopolítica, salir del corsé intelectual de la dependencia y la independencia. Hay vectores mucho más importantes, mucho más prometedores y con mucho mayor potencial, y además la narrativa de la dependencia, como les he contado con el caso de Israel, pero también con el argumento de desarrollar las no convencionales en Europa, puede ser contraproducente para las renovables. En segundo lugar, hay que evitar el reduccionismo de la seguridad energética. Las implicaciones estratégicas para la acción exterior de un país de las renovables van mucho más allá de asegurar el suministro energético, mucho más allá. Se puede exportar tecnología, se puede uno proyectar como una potencia verde y sostenible ambientalmente, y eso tiene un poder blando que está muchas veces poco apreciado o poco valorado. Es una externalidad de la política energética para la acción exterior de un país que no se suele tener en cuenta, desde luego no en los modelos. Y en tercer lugar, conclusión final, a mi juicio lo que necesitamos es un mix, una matriz estratégica en el cual podemos combinar con las renovables poder blando y duro, las cuestiones de hardware y de software, la geopolítica de los mapas y la geopolítica de las ideas. Pero en cualquier caso, a mi juicio, nos encontramos con un panorama estratégico y geopolítico más complicado, que requiere más gestión y que no es más sencillo y fácil de vivir en él, sino más complejo y que requiere decisiones fuertes. Y esperando que, si no les ha resultado convincente, les haya sido divertido, que les agradezco mucho por su